comunicación directa con todo el mundo. Nos vamos a Uruguay, ahí está nuestro amigo Tabaré Marcos. Ya estamos en Uruguay. Tabaré, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Tabaré Marcos, el bonsái del Cerrito desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Héctor? Abrazo enorme. ¿Cómo está Radio Santa Cecilia? ¿Andás bien? ¿Cómo andamos? Perfecto, perfecto. Recién ahí terminamos con los chicos de hablar de la infancia. ¿Cómo habrá sido la infancia de Tabaré Marcos? ¿Con quién jugaba Tabaré Marcos? Yo escuché un poco, ¿sabes qué? Yo justamente estaba escuchando que decías que vos jugabas al locutor. Sí, justamente, jugaba al locutor. Bueno, vos sabés que es algo común en las personas que nos gusta la comunicación. Es algo común. Y bueno, yo empecé a jugar al locutor en realidad a los 9, 10 años. Y escuchaba mucha radio porque además estamos hablando de finales de los 80, inicios de los 90. Y se utilizaba muchísimo la radio. Ahora tenemos otras realidades, ¿no? Que internet marca el uso de otras aplicaciones y los celulares, y la radio en general clásica está un poquito más abandonada, pero yo me acuerdo que a mí lo que me interesaba en esa época era imitar a los relatores de fútbol, también los programas que existían en ese momento, fundamentalmente en AM, porque mi padre escuchaba mucho AM, le gustaban mucho los programas políticos y periodísticos, y bueno, ahí empezó el gusto por el tema de la comunicación y la locución, y además también la música, el gusto por la música también empezó en esa época. También como creo que le ha pasado a casi todo el mundo que está en la comunicación, querer ser DJ o pasar música, presentar música. Y bueno, a mí me pasó que mi padre, como me vio esas digamos, intenciones, me regaló un micrófono inalámbrico, el cual se sintonizaba en una FM, en una parte donde estaba vacía la FM, en el dial, ¿viste? Y aparecía, salía mi voz por ahí y tenía cierto alcance, un par de cuadras. Y entonces ahí mismo yo me armaba mi programa, y bueno, con una radio casetera, ¿viste? Los viejos cassettes. Ahí iba poniendo música, ponía el micrófono ahí en el parlante y presentaba la canción y la hacía escuchar, me escuchaban los vecinos, ¿viste? Que obviamente me hacía mi propia difusión y hacía de que más o menos me escucharan, y empecé a tener mi propio público ahí. Y también con un amigo hacíamos unos mini bailes en la casa de él con un equipo Aiwa, perdón que haga el chivo, ¿no? Pero creo que esa marca ya no existe más, me parece. No, pero está bueno. Sí, Está bueno que lo esa digas. marca ya no existe más. Vale. Pero un Bueno. mini componente muy, muy fuerte, muy lindo que tenía. Y yo era el que ponía la música y así, si hacía presentación. Y bueno, me gustaba jugar a eso. Anteriormente un poco más chico, ponerle 5 o 6 años. Bueno, los soldaditos, tenía muchos soldaditos, tenía muñecos de superhéroes, por ejemplo, Superman. Me gustaba mucho leer, siempre fui muy lector. Una característica también que la gente que nos gusta la comunicación nos gusta mucho leer en general. Y me gustaban todo lo que es los cómics de Superman, Batman, Conan. Me gustaba mucho Conan el Bárbaro, un personaje que después hizo Arnold Schwarzenegger en el cine. Y bueno, más o menos básicamente, soy hijo único, ¿no? No tenía hermanos, y sí jugaba con mi vecino. Y bueno, digamos, obviamente jugábamos al fútbol, pero era muy de juegos de dentro de casa y de mucho de imaginación. Y la radio, bueno, me hacía imaginar mucho, y tenía muñecos, por ejemplo, que los hacía, escuchaba la radio y hacía como que el locutor que estaba ahí era uno de los muñecos, ¿viste? Y me inventaba micrófonos. Acá mi esposa mi esposa que se escucha y se ríe. No, pero qué maravilla. Sí. Contar eso. Entonces la verdad que es hermosos recuerdos. Tengo un dinosaurio chiquito verde que le regalé acá a nuestro hijo Aaron, y todavía se mantiene, y se lo regalé a él todavía juega, y ese era uno de los locutores de la radio que me había armado, tenía una caja, ¿viste? Había hecho una casita, y en los micrófonos eran, ¿viste? Como esas, no me acuerdo cómo se llama el nombre allá, pero cuando pintás, ¿viste? Esos rodillos para pintar, ubicás, ¿viste? Le saqué el polifón. Y para mí el micrófono era ese, entonces lo ponía ahí y me imaginaba como que el dinosaurio hablaba. Qué impresionante. Y bueno, obviamente que... Como dijo Roxy,
se usa la imaginación, ¿viste? La imaginación, exacto. La imaginación. Además, viste que las personas que estamos en comunicación tenemos que tener imaginación, no queda otra, ¿no? Porque, y más en radio, que tenemos que estar constantemente hablando y asociando ideas y bueno, dándole a la gente que el sonido de nuestra voz siempre esté llevando a distintas emociones y sensaciones, ¿no? Entonces sí, básicamente cuando tú dijiste que jugabas al locutor me acordé enseguida. Y la verdad que es una etapa hermosa esa, una etapa divina, ¿no? Con mucha libertad, donde uno mismo se hace su propio mundo, su propio ritmo, sin presiones. Y es lo mejor, es lo que después se lleva a que uno después si llega a tener algo más serio, más profesional, digamos, pueda desempeñarse también lindo en eso, ¿no? Así que básicamente sí, teníamos, en ese sentido, tenemos parecido, mi amigo Héctor. Bueno, qué lindo compartir todo esto, la verdad que es muy lindo, estos testimonios de vida. Por supuesto que sí. Realmente, los ojos, Tabaré, parece que fue ayer, increíble, por Dios. Sí, la verdad que sí, han pasado unos cuantos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer y con mucha alegría recordando eso. Sí. Y toda la gente que me rodeaba en ese momento, cómo era el barrio que en ese momento estaba viviendo, que no es el que estoy viviendo ahora, pero en el que mantuve muchos años, hace muy poco que cambié de barrio. Y bueno, en mi caso yo he llevado una vida, digamos, bastante tradicional y que se ha movido con lentitud en cuanto a los hechos de mi vida. Entonces, digamos que en ese sentido, para mí hay cosas que he hecho que otras personas hacen antes, yo las he hecho un poquito más tarde, pero ha hecho que se haga más dilatado, y eso igualmente no quita el recuerdo de todo aquello, ¿no? Y que esté bien fresco, bien presente todo lo que yo hacía en esa etapa. Qué grande, y gracias, Tabaré, por contarlo, la verdad. Pero por favor, gracias por compartirlo con todos. Gracias a ti por preguntarme, y yo me acordé enseguida cuando escuché que decías eso, digo, qué interesante, si llego a hablar de eso le voy a contar la anécdota del micrófono inalámbrico. Sí, por supuesto. Pero el micrófono inalámbrico fue mis inicios en el tema de la radio, es ahí, con el micrófono inalámbrico. Ese fue un regalo de mi padre que la verdad que debe ser el mejor regalo que me hizo. Y además de ver que un padre muy observador, ¿no? Decir, bueno, mira, quiere por este lado, le voy a regalar un micrófono de este. Fue una muy buena, la verdad que una muy buena ocurrencia que tuvo. Qué lindo preguntar esto a los oyentes, a los colegas. ¿Cómo fue la infancia? La verdad que qué buena pregunta por parte de Roxy, y la verdad es que la estamos compartiendo y la estamos disfrutando. La estamos disfrutando muchísimo, la verdad que sí. Es muy lindo. Cuando quiera vamos a empezar con las noticias y después vamos a decir a la gente que tenemos el informe especial. Hoy seguimos con música. Estoy esperando el especial. Yo desde el día martes ya vengo esperando el especial. Sí, no, la verdad que es un especial que además fue pedido por un oyente y que va a satisfacer a cantidad de oyentes porque es recordar a los iracundos, especialmente a su líder Eduardo Franco. Y va a ser un momento muy especial que ya en minutos ya viene.